La noticia que sorprendió a todos llegó de manera inesperada, como un rayo en una noche despejada, y dejó a miles con la boca abierta. El actor, que durante mucho tiempo había estado en el centro de los rumores, finalmente tomó una decisión que nadie veía venir. Con gestos firmes y palabras medidas, se abrió paso en medio de la tormenta mediática que lo rodea. Esta revelación generó tanto entusiasmo como incredulidad entre sus seguidores. El ambiente cambió de inmediato, y todos comenzaron a especular sobre lo que sucederá a partir de ahora. La escena fue tan intensa que las cámaras no se apartaban ni un segundo de su rostro. El público no tardó en reaccionar, y las redes sociales se llenaron de comentarios apasionados. Algunos celebraron el gesto como un acto de valentía y madurez, mientras que otros lo interpretaron como una vuelta atrás innecesaria. La dualidad de opiniones se convirtió en el principal tema de conversación durante horas. Incluso entre sus compañeros del medio artístico, hubo quienes mostraron su sorpresa y quienes prefirieron mantenerse al margen. La expectativa creció al mismo tiempo que los titulares explotaban en todos los rincones digitales. El eco de sus palabras no dejó indiferente a nadie. Los seguidores más fieles de Zeng compartieron miles de mensajes de apoyo, resaltando su capacidad de reconciliación. Sin embargo, hubo un sector que cuestionó si esta decisión sería beneficiosa para él en el futuro. Las discusiones en foros y grupos de fans no se hicieron esperar. En cuestión de minutos, su nombre se convirtió en tendencia en múltiples plataformas. El interés del público alcanzó niveles que ni siquiera los expertos en farándula habían anticipado. Era evidente que la historia había tocado una fibra sensible. La manera en que Zeng transmitió la noticia también fue clave para la magnitud de la reacción. Se mostró sereno, seguro y sin titubeos, lo que aumentó la credibilidad de su declaración. Sus palabras parecían cuidadosamente elegidas para dejar claro que no había marcha atrás. Esa seguridad, paradójicamente, también abrió más preguntas. ¿Qué motivó realmente este cambio de rumbo? ¿Se trataba de amor, de nostalgia, o de un intento por cerrar viejas heridas? El misterio añadió aún más dramatismo a la escena. Nevin, por su parte, no tardó en convertirse en el centro de atención de los medios. Su silencio inicial fue interpretado como un gesto lleno de significado. Los periodistas comenzaron a especular sobre su respuesta y la manera en que manejaría esta inesperada oportunidad. Su imagen apareció en cada portal, acompañada de titulares llamativos. La tensión alrededor de ella se multiplicaba minuto a minuto. Todos querían escuchar qué diría en este nuevo capítulo de su vida. El impacto mediático fue tan grande que incluso programas de televisión dedicaron emisiones completas a analizar cada detalle. Los expertos en relaciones públicas debatieron sobre los posibles beneficios e inconvenientes de esta reconciliación. Algunos la veían como una jugada estratégica, mientras que otros la catalogaban como un acto genuino. La multiplicidad de opiniones mantenía a la audiencia enganchada. Nadie quería perderse ni un solo giro de esta historia. Era la trama perfecta para mantener al público en vilo. Los más cercanos al actor aseguraron que esta decisión no fue tomada a la ligera. Afirmaban que llevaba tiempo reflexionando en silencio. Cada paso parecía formar parte de un proceso personal muy profundo. Esa revelación agregaba aún más capas de interés a la historia. La narrativa se volvía compleja, rica en matices, imposible de resumir en un solo titular. Esa es precisamente la razón por la cual todos seguían hablando del tema. La posibilidad de una reconciliación definitiva abrió un debate sobre las segundas oportunidades en el amor. Las historias personales comenzaron a salir a la luz en los comentarios de redes sociales. Miles de usuarios compartieron sus propias experiencias de reencuentros, fracasos y aprendizajes. El tema se convirtió en un fenómeno cultural más allá de la vida de Zeng y Nevin. El efecto multiplicador parecía no tener fin. Era más que un simple anuncio. Se transformó en un símbolo de algo mucho más grande. El gesto también despertó la curiosidad de los fanáticos sobre cómo reaccionaría Mahazin ante la noticia. Su nombre se mencionó constantemente en los debates digitales. Algunos opinaban que ella quedaba en un lugar incómodo,
mientras que otros aseguraban que su relación con Zeng ya estaba en otra etapa. Esa intriga sumaba un nivel adicional de tensión. El rompecabezas mediático parecía no tener límites. Todos esperaban el próximo movimiento de cada uno de los involucrados. En este punto, la historia dejó de ser solo un tema de farándula y se transformó en un fenómeno social. La gente discutía en cafeterías, oficinas y hasta en las calles. El nombre de Zeng estaba en boca de todos. Era como si el país entero se hubiera detenido para observar la escena. El magnetismo de la noticia se extendía a todos los rincones. Nunca antes se había visto una reacción tan unánime y masiva. Las imágenes de aquel momento fueron reproducidas miles de veces en distintas plataformas. Los videos superaban rápidamente el 1.000.000 de visualizaciones. Cada gesto, cada mirada, era analizado con lupa por los espectadores. Los especialistas en lenguaje corporal se sumaron a la discusión, aportando sus teorías. Los debates no parecían tener fin. El fenómeno seguía creciendo como una bola de nieve. El anuncio de Zeng también dio lugar a una ola de memes y publicaciones virales. La creatividad de los usuarios transformó la noticia en contenido compartido por millones. 11 cuarto. Eso contribuyó aún más a su difusión. La mezcla entre humor y emoción resultó irresistible. La historia logró un alcance que rompió fronteras. Incluso medios internacionales comenzaron a interesarse en el caso. El contraste entre la seriedad del anuncio y la ligereza de las reacciones digitales creó un escenario único. Por un lado, se trataba de una decisión de vida. Por el otro, era el entretenimiento del día para millones de personas. Esa dualidad alimentaba la conversación constantemente. Nadie quedaba indiferente frente a los hechos. El interés se mantenía vivo con cada nuevo comentario o publicación. El efecto sobre la carrera profesional de Zeng también fue objeto de debate. Algunos opinaban que su imagen se fortalecía al mostrarse humano y vulnerable. Otros temían que pudiera afectar su credibilidad en futuros proyectos. Esa división de opiniones reflejaba la complejidad del momento. La industria del espectáculo observaba con atención cada detalle. Los próximos pasos del actor serían decisivos. Mientras tanto, Nevin enfrentaba la presión mediática con un silencio estratégico. Esa actitud aumentaba la intriga en lugar de disminuirla. Su ausencia de declaraciones generaba aún más titulares. La expectación crecía en torno a su figura. Cada gesto suyo se interpretaba como una pista sobre lo que vendría. Su papel en esta historia era tan relevante como el de Zeng. Los analistas coincidían en que esta decisión marcaría un antes y un después en la vida del actor. No era solo una cuestión sentimental. Se trataba de su imagen, de su relación con el público y de su futuro en el medio. La trascendencia del momento era innegable. Cada palabra suya sería recordada por mucho tiempo. No era un paso más, era un salto decisivo. El hecho de que Zeng haya dado este giro cuando nadie lo esperaba, le otorgó un impacto aún mayor. El factor sorpresa jugó a su favor. La atención capturada en ese instante fue total. Nadie quería apartar la vista de lo que estaba sucediendo. La capacidad de generar semejante conmoción era digna de reconocimiento. Se había convertido en el protagonista absoluto de la conversación nacional. Las teorías sobre lo que había detrás de esta decisión no dejaban de multiplicarse. Algunos aseguraban que era una cuestión de amor verdadero. Otros lo atribuían a un sentido de responsabilidad o nostalgia. Cada hipótesis alimentaba la conversación. El misterio se volvía cada vez más atractivo. No había una sola interpretación, sino miles. Lo más sorprendente fue la capacidad de la noticia de generar emoción real en la gente. No era solo un tema de entretenimiento pasajero. La intensidad de las reacciones lo confirmaba. La gente se sentía personalmente involucrada. Esa conexión emocional era lo que mantenía viva la historia.
El efecto era inmediato y profundo. La relación entre Zeng y Nevin se convirtió en un espejo para muchos. Simbolizaba la posibilidad de volver a empezar. Representaba tanto la esperanza como el riesgo de las segundas oportunidades. Esa dualidad atrapaba al público en un torbellino de emociones. No era solo curiosidad, era identificación. Por eso, el tema se volvía tan adictivo. A medida que los días avanzaban, la noticia seguía ocupando titulares. No se desinflaba, al contrario, se fortalecía. Cada detalle nuevo añadía combustible a la conversación. El interés del público se mantenía intacto. Era como una novela en desarrollo. Y la trama aún tenía mucho por ofrecer. Los especialistas advertían que este tipo de decisiones podían tener consecuencias a largo plazo. No solo para los involucrados, sino también para su entorno más cercano. La magnitud del impacto no se podía medir en el corto plazo. Era una historia en evolución constante. Sus efectos se revelarían con el tiempo. Por eso, nadie quería dejar de seguirla. La noticia también planteaba un debate más amplio sobre el perdón y la reconciliación. Era un tema que trascendía la vida de los famosos. Generaba reflexiones en personas comunes. Invitaba a pensar en la importancia de dar nuevas oportunidades. Se convertía en un tema de conversación íntima en muchos hogares. Esa es la fuerza de una historia con resonancia universal. Al final, lo que parecía un simple anuncio, terminó siendo un fenómeno mediático. La manera en que fue recibido, demostró la fascinación del público por las historias de amor y redención. El caso de Zeng y Nevin se transformó en un símbolo contemporáneo. Un relato que mezclaba sorpresa, emoción y controversia. Su impacto continuará resonando por mucho tiempo. Nadie podrá olvidarlo fácilmente.